en forma estratégica, ¿no? Si G tiene un único equilibrio de Nash, entonces para cualquier T finito, ¿no? Número de juegos finitos y cualquier factor de descuento delta, el juego repetido tiene un único equilibrio de Nash perfecto en sus juegos, que consiste en que cada jugador juegue de manera incondicionada en cada etapa su única estrategia de equilibrio, ¿no? Luego, si todos los equilibrios de Nash del juego de etapa resultan en los mismos pagos, entonces para cualquier T finito y cualquier factor de descuento delta, cualquier equilibrio de Nash perfecto en sus juegos del juego repetido prescribe que en cada etapa se juegue un equilibrio de Nash del juego de etapa G, ¿no? En traducción, básicamente es si en el juego de etapa encontramos un único equilibrio de Nash y definimos una estrategia incondicional, es decir, que forzamos en la definición de las estrategias de los jugadores, forzamos a que jueguen de manera exclusiva el equilibrio de Nash, entonces vamos a encontrar o vamos a definir un equilibrio de Nash perfecto en sus juegos, de ese juego repetido, independientemente de el número de veces que se juegue, obviamente un T finito, ¿no? E independientemente del factor de descuento que se tenga, ¿no? Entonces, esa es una forma, digamos, de poder definir o encontrar un equilibrio de Nash perfecto en sus juegos en un juego repetido de manera finita, ¿no? Por ejemplo, tenemos este caso, que es el famoso dilema del prisionero, ¿no? En este caso, como sabemos, ah, a ver si es que me permiten. Ok. Entonces, en este caso, en el dilema del prisionero ya sabemos que existe un único equilibrio, ¿no? El equilibrio de Nash, ¿no? En este caso, eh, sería confesar, confesar, ¿no? Es el único equilibrio de Nash que, que existe, digamos, en este juego, ¿no? Confesar, confesar. ¿Ok? Entonces, lo que te dice el teorema es, por ejemplo, si tú encuentras un juego de esta manera, ¿no? Y fuerzas, bajo las estrategias obviamente, ¿no? A que jueguen siempre eso, lo que vas a encontrar es un equilibrio de Nash perfecto en sus juegos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, eh, la estrategia del jugador uno, ¿no? Podría ser jugar siempre C o jugar siempre confesar, ¿no? Y la estrategia del jugador 2 lo mismo, ¿no? Jugar siempre confesar, ¿correcto? Entonces, lo que vamos a tener es, por ejemplo, que en la primera etapa, ¿no? La estrategia del jugador uno sería confesar, en la segunda etapa confesar y así sucesivamente. Imaginemos que estamos en un juego con dos etapas, ¿no? Confesar, confesar. Y la del jugador 2 también, ¿no? Confesar, confesar. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros hacemos es básicamente lo que hicimos en el ejemplo anterior, ¿no? ¿Cuál es el valor presente, por ejemplo, del jugador uno? ¿Correcto? El valor presente del jugador uno bajo, digamos, estos resultados, ¿no? Entonces sería confesar, confesar, sería, por ejemplo, en la primera etapa tendría un pago de 2
y en la segunda etapa tendría un pago también de 2, ¿no? Y 2 por delta, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿existe alguna otra estrategia de el jugador uno, ¿no? Distinta a esta, de confesar siempre, de tal manera que le dé un mayor valor presente al jugador uno, dado que el jugador 2 mantiene su estrategia, confesar siempre, ¿no? Entonces podemos probar cualquier otra estrategia, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de una estrategia alternativa del jugador uno, como por ejemplo, no confesar siempre, ¿no? Por ejemplo, no confesar siempre, o siempre no confesar, ¿ok? Siempre no confesar. Una consulta, sí se ve lo que escribo, ¿no? En la diapositiva, aunque tengo una mala letra, pero sí se ve, ¿no? Para que Sí, se entienda. profesor, sí se ve. Buenos días. Sí, buenos días, gracias. Ok, entonces una estrategia alternativa, por ejemplo, para el jugador uno podría ser siempre no confesar. Ok, entonces el valor presente, bueno, en este caso sería, ¿no? Para el jugador uno sería no confesar, no confesar, ¿no? Para el jugador 2 sería la misma estrategia, confesar, confesar, ¿no? Porque está jugando con indiferencia el jugador 2, es decir, está jugando independientemente de lo que haga el jugador uno. Por tanto, el valor presente, en este caso, para el jugador uno sería no confesar el jugador uno, confesar el jugador 2. Por tanto, tendría un pago de uno más confesar el jugador uno, confesar el jugador 2, por tanto seguiría con un pago de uno por delta, ¿no? Queda claro que para cualquier delta, digamos, esa estrategia alternativa del jugador uno, siempre no confesar, no le daría, o sí, no le daría un mayor valor presente que la estrategia siempre confesar, ¿no? Y entonces, y así podemos estar probando con otras estrategias, ¿no? Por ejemplo, otra estrategia alternativa para el jugador uno podría ser jugar con indiferencia o jugar siempre en la primera etapa, jugar a confesar y en la segunda etapa no confesar, ¿no? Entonces, una segunda estrategia alternativa del jugador 1 podría ser que siempre juegue no confesar en la primera etapa, ¿no? Y confesar en la segunda etapa, ¿no? Con independencia de lo que haga el jugador 2. El jugador 2 sigue jugando su estrategia, que es confesar, confesar, y por tanto el valor presente para esta nueva estrategia del jugador 1, ¿no? Podría ser no confesar, confesar, sería uno más confesar 2 delta, ¿no? Entonces queda claro que también para esa estrategia, ¿no? El jugador no prefiere seguir jugando su estrategia confesar siempre, ¿no? O siempre confesar. Entonces podemos plantearnos diferentes estrategias, ¿no? Y lo que va a ocurrir es que esa estrategia, jugar siempre, confesar, ¿no? Es una mejor respuesta en ambos sentidos, ¿no? Tanto para el jugador uno como para el jugador 2, ¿no? Y eso parte del hecho de que esa estrategia, ¿no? Es un equilibrio de Nash, ¿no? De el juego de etapa, ¿no? Y que se está de alguna forma en la descripción de la estrategia, se está forzando a que siempre se juegue. ¿Ok? Otra forma de verlo, y esto es recordando el tema del método de inducción hacia atrás. A ver, déjenme.
abrir una pantalla blanca. ¿Pueden ver mi pantalla blanca? Sí. Sí se ve, profe. Ok. Sí, profesor. Para verlo, básicamente es justamente describiendo de manera extensiva el juego, ¿no? Es decir, es un juego en dos etapas, ¿no? A ver. ¿No? Es un juego en dos etapas. Por ejemplo, el reo uno, ¿no? No confesar, confesar. El reo 2, no confesar, confesar, no confesar, confesar. ¿No? Esa es la primera etapa y acá empieza la segunda etapa, ¿no? Nuevamente reo uno y reo 2. No confesar, confesar, no confesar, confesar. Ah, perdón. Confesar. Ya, espero que se entienda. Ok, entonces es un juego en dos etapas, una primera etapa. Y entonces, si aplicamos, como veníamos aplicando el método de inducción hacia atrás, justamente para encontrar los equilibrios Nash perfectos en sus juegos, y lo que decíamos, ¿no? Una- un subjuego inicia con el inicio de cada etapa, ¿no? Entonces, identificamos, ¿no? Acá los subjuegos, ¿no? Que claramente en este caso son cuatro, ¿no? Y en esos subjuegos, ¿no? En esos subjuegos, claramente está claro que los equilibrios de Nash son justamente el equilibrio de Nash del juego de etapas, ¿no? Que es confesar, confesar, ¿correcto? Entonces, si hacemos eso, tendríamos, ¿no? Confesar, confesar sería, por ejemplo, a ver, ¿cómo? Está acá, ¿no? No confesar, confesar, no confesar, confesar. Ok. En el juego original, ¿no? En el juego original, los pagos serían de esta manera. Ay, perdón.
En el juego original los pagos son de esa manera. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos con el método de inducción hacia atrás es básicamente eliminar todos los subjuegos últimos, ¿no? Y en cada eliminación, por ejemplo, acá en el lado extremo izquierdo, ¿no? Los pagos son uno a uno, porque el equilibrio de Nash es confesar, confesar, ¿correcto? Entonces sube el pago uno a uno, ¿no? En este caso, ¿no? También sube el pago uno a uno. En este caso, también sube el pago uno a uno y en este caso también sube el pago uno a uno. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos es que en cada historia del juego se le debe agregar un pago de 1-1, ¿no? Al juego original. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, en la primera estrategia o en la primera etapa, perdón, el reo uno decide no confesar y el reo 2 decide no confesar, ¿no? Se le debe agregar a ese resultado, ¿no? Los pagos correspondientes a las decisiones óptimas del subjuego de la segunda etapa, que sería 1-1, ¿no? Si ambos deciden no confesar, entonces el pago corresponde a 4-4, ¿no? Pero se les va a agregar justamente la decisión óptima, digamos, en la etapa 2, ¿no? Que sería, por ejemplo, +1, ¿ok? Eh, Ahí no estamos agregando el factor de descuento. Vamos a ver, y como ya hemos visto en el caso anterior, es independiente del factor de descuento, ¿no? Para todo delta, ¿no? Pero la idea es, digamos, encontrar que bajo este método de inducción hacia atrás también se replica o se llega a la misma conclusión, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Empezar a agregar a todas las T historias de los juegos, ¿no? Las decisiones óptimas futuras, ¿ok? Entonces, a la siguiente T historia, como por ejemplo que el jugador uno decida jugar no confesar, ¿no? Y el jugador 2 decida jugar confesar, también se le debe agregar el pago óptimo de la etapa anterior, que es el subjuego, digamos, ¿no? Entonces, en este caso sería 0+1, ¿no? Y 5+1, ¿no? Que sería básicamente esta, vamos a poner en azul, que es esta T historia, ¿no? Es decir, esto de acá, ¿no? Para llegar a este nodo de decisión acá, ¿correcto? La otra T historia es que el jugador 1 decida confesar y el jugador 2 decida jugar no confesar, digamos, ¿no? Y esto es como esta T historia, digamos, ¿no? Para llegar a este nodo de decisión y a partir de ahí el jugador o los jugadores juegan un equilibrio de Nash, ¿no? Y esto es como sumar +1 acá y +1 acá, ¿correcto? Y finalmente, si deciden ambos jugar confesar, confesar, ¿no? Se les debe agregar, digamos, a esos pagos correspondientes de la primera etapa los pagos óptimos de la segunda etapa. Entonces, lo que tenemos, digamos, como resultado de los pagos agregados, repito, lo correcto es agregar, obviamente, incorporando el factor descuento, ¿no? Pero asumimos que es uno, ¿ok? Entonces, lo que tenemos es un juego, ¿no? Con los siguientes pagos en general, ¿no? O sea, las sumas de ambos, ¿no? ¿Correcto? Entonces, en este mismo juego,
Lo que obtenemos es básicamente el mismo resultado, ¿no? Que ambos jugadores van a preferir jugar confesar, confesar, ¿no? Por lo que ratifica, digamos, que forzar en la existencia de el juego de etapa tenga un equilibrio Nash, forzar una estrategia, ¿no? Forzar una estrategia en que siempre, de manera independiente, siempre se juegue el equilibrio Nash del juego de etapa, nos va a dar como resultado un equilibrio Nash perfecto en sus juegos. ¿Ok? Nos va a dar como resultado un equilibrio Nash perfecto en sus juegos. Mm. Eh, ok. Preguntas, ¿está claro? Mm, ok. Hay otro problema que justamente de alguna forma plantea el hecho de que o que pueden existir equilibrios de Nash perfectos en sus juegos, ¿no? En la medida que el último juego, ¿no? Perdón, en la última etapa se jueguen los equilibrios de Nash los equilibrios de Nash del juego de etapa, ¿no? En la última ronda se jueguen los equilibrios de Nash, los equilibrios de Nash de los juegos de etapa, ¿no? Independientemente de lo que juegues anteriormente, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice el teorema, sea G un juego de forma estratégica y sea el juego repetido T veces, donde T obviamente es finito, cualquier equilibrio de Nash perfecto en sus juegos del juego repetido tiene que dar lugar en la última etapa a un equilibrio de Nash del juego de etapa, digamos, ¿no? O sea, es decir que necesariamente un equilibrio de Nash perfecto en sus juegos tiene, ¿no? Como resultado que en la última etapa, en la última ronda, se juegue el equilibrio de Nash del juego de etapa, ¿no? También te dice este teorema que cualquiera de los resultados, ¿no? Como por ejemplo se muestra ahí, ¿no? Las trayectorias, los resultados, donde alfa de Q, o perdón, alfa de K es un perfil estratégico que es un equilibrio de Nash del juego de etapa, es un resultado perfecto en subjuegos, ¿no? Del juego finito. Además, el perfil de estrategias consiste en que cada jugador juegue de manera incondicionada en la etapa décima la estrategia que le corresponde a el alfa, que es un equilibrio de Nash perfecto en su juego, ¿no? Es decir, que te da el resultado o la trayectoria del equilibrio de Nash perfecto en su juego, ¿no? Lo resaltante en este teorema es, digamos, el hecho de que te da la posibilidad de que no necesariamente, no necesariamente en un equilibrio de Nash perfecto en sus juegos, en los juegos repetidos, ¿no? Se tiene que jugar en las etapas previas a la ronda final, se tiene que jugar equilibrio de Nash del juego de etapas, ¿no? Y por ejemplo, tenemos acá tenemos, digamos, un ejemplo de ese mismo, ¿no? De eso mismo. A ver, ¿qué te dice este juego? ¿No? Tienes un juego representado de manera estratégica, digamos que se juegan en dos etapas, ¿ok? Y te dan las estrategias del jugador uno y la estrategia del jugador 2, ¿no?
Nos preguntan si será un equilibrio de Nash perfecto en sus juegos en las siguientes estrategias, ¿no? Nos dice que el jugador uno va a jugar B en la primera etapa y jugar A en la segunda etapa, siempre y cuando el resultado en la primera etapa sea B y jugando B en cualquier otro caso, ¿no? Y lo que nos dice para el jugador 2 es que el jugador 2 va a jugar I en la primera etapa y jugar I en la segunda, si el resultado de la primera etapa ha sido BI, ¿no? Jugando D en otro caso, ¿ok? Entonces, eh, nos podemos plantear, digamos, justamente eso, ¿no? Vamos a ver si es un equilibrio Nash perfecto en su juego. En principio, ¿no? Una forma muy sencilla, podemos identificar si existe un equilibrio en Nash, ¿no? En este juego estratégico, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son los equilibrios Nash? Pero, ¿cuáles son los equilibrios Nash en este juego? ¿Existe un único equilibrio Nash? ¿Existen más de uno? ¿No? Porque si existe un único equilibrio Nash, podemos encontrarlo y podemos de alguna forma saber si son o no son. Perdón. Ya. Ok. ¿Cuáles son los equilibrios Nash en este juego? Vamos a observar muy fácilmente, ¿no? Como sabemos hacer. Pa, pa, pa. Mm, ok. Entonces tenemos como equilibrio de Nash de este juego, ¿no? A el perfil AI, ¿no? Y el otro perfil que es BD. ¿Ok? Tenemos esos dos equilibrios Nash en ese juego estratégico. Entonces vemos que, por ejemplo, dadas esas estrategias, de alguna forma, en principio, hay más de un equilibrio de Nash, las estrategias no fuerzan de alguna manera a jugar siempre esos equilibrios de Nash, ¿no? Entonces, por ahí, digamos que al menos ya sabemos que existen dos equilibrios de Nash, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos saber si existe un equilibrio Nash perfecto en su juego? Veamos en principio si es que estas estrategias son un equilibrio Nash. ¿Ok? Si son un equilibrio Nash. Entonces, veamos si son un equilibrio Nash. Dice que el jugador uno, ya, el jugador uno va a jugar una estrategia en principio B en la primera etapa. El jugador 2 va a jugar I en la primera etapa, ¿no? Si ese es así, entonces el jugador no va a jugar A en la segunda etapa y el jugador 2 va a jugar I en la segunda etapa, ¿no? Porque el resultado en la primera etapa es BI, ¿no? El perfil resultante en la primera etapa es BI. Y según sus instrucciones, según sus estrategias, esos jugarían ambos jugadores en la segunda etapa. Entonces, el valor presente, vamos a iniciar con el jugador uno, ¿ya? Puedes iniciar con el jugador 2 y ese es independiente. Vamos a jugar con el jugador uno, en principio porque debe cumplir para ambos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el valor presente para el jugador uno, ¿qué sería? ¿No? Sería, en la primera etapa juegan PI, por tanto el jugador uno tiene un pago de 3, ¿correcto? BI 3 más en la segunda etapa se juega AI y el jugador uno tendría un pago de 4, por tanto tendría un pago de 7.
¿Ok? Tendría un pago de 7. Vamos a asumir nuevamente que delta es igual a 1, ya para fines simplemente del ejemplo. Ya vamos a ponerlo acá. Delta al factor de descuento igual a 1, simplemente para fines del ejemplo. ¿Ok? Entonces tenemos que preguntarnos, eh, ¿existe otra estrategia del jugador 1 de tal manera que le genere un mayor beneficio al jugador 1, dado que el jugador 2 mantiene su estrategia, ¿no? Y podemos plantearnos, por ejemplo, que el jugador 1, ¿no? Juegue una estrategia siempre B, por ejemplo. ¿Ok? Siempre B. Una estrategia alternativa del jugador 1, por ejemplo, podría ser siempre B. ¿Ok? Entonces, la estrategia del jugador 1 sería B, B. Y la estrategia del jugador 1, que es la misma, sería I, I. ¿Ok? Sería I, I. Entonces, el valor presente para esta nueva estrategia del jugador 1 sería BI, BI, sería 3 más 3, sería igual a 6. ¿Correcto? Sería igual a 6. Por tanto, el jugador 1 prefiere de alguna manera su estrategia anterior, digamos, ¿no? La que está planteada en la diapositiva, porque le da un mayor valor presente. Otra estrategia alternativa del jugador 1 podría ser jugar siempre A, ¿no? Podría ser jugar siempre, siempre A, ¿no? En ese caso, si siempre juega A, ¿no? Entonces la estrategia del jugador 1 podría ser, ¿no? A, el jugador 2 mantiene su estrategia, que sería jugar I en la primera etapa, y aquí observen cómo cambia, ¿no? O sea, el resultado en la primera etapa es AI, ya no es BI. Entonces, si el resultado es distinto, el jugador 2 juega su estrategia D, ¿correcto? Juega su estrategia D. Entonces, si eso es así, el pago, ¿no? del jugador 1 o el valor presente del jugador 1 para esta nueva estrategia sería AI, que sería 4, ¿no? AI, que sería 4 para el jugador 1 y AD, que sería 1 para el jugador 1, ¿no? Por tanto, tendría un valor presente igual a 5, que sigue siendo menor que el 7 de la estrategia original, digamos, ¿no? Entonces, tampoco le genera un mayor valor presente y lo que podemos hacer es seguir encontrando distintas combinaciones y vamos a tener como resultado el mismo o lo mismo, es decir, que esa estrategia del jugador 1 sí es una mejor respuesta ante esa estrategia del jugador 2. Si se preguntan, profesor, en el examen tengo que probar con todas las estrategias posibles y me voy a quedar sin tiempo siguiendo probando estrategias. No. Eh, basta que, basta que pruebes con dos estrategias y es suficiente. ¿Ok? Pruébame con dos estrategias que no es una mejor respuesta. O sea, pruébame por contradicción, obviamente si te lo pido, y sería suficiente para decirme si es una mejor respuesta o no, no es una mejor respuesta, ¿no? Entonces, no, no es necesario que prueben con todas las posibles estrategias, porque podemos combinar estrategias y podemos plantear estrategias mixtas y así una serie de combinaciones, ¿no? Que juegue, no sé, AB, BA, AA, y así sucesivamente, digamos, ¿no? Entonces, no es necesario que prueben con todas las posibles estrategias, sino que me bastaría con dos estrategias, cualesquiera, ¿no? Entonces, podemos decir que en este caso, esa estrategia del jugador 1 sí es mejor respuesta ante esa estrategia del jugador 2, ¿no? Y podemos hacer lo mismo para el jugador 2, ¿no? Entonces, si hacemos lo mismo para el jugador 2,
sería de esta manera, ¿no? Entonces el jugador uno ahora mantiene, fija su estrategia y el jugador 2 vemos su valor presente. ¿Ok? Entonces el valor presente para el jugador 2, ¿no? Sería, por ejemplo, dado el resultado BI, ¿no? BI, el pago para el jugador 2 sería 2, ¿no? Más el resultado en la segunda etapa es ahí, ¿no? El resultado, perdón, el pago para el jugador 2 sería 4, ¿no? Entonces tendría un valor presente igual a 6, ¿ok? Entonces, busquemos una estrategia distinta a esa estrategia al jugador 2 para ver si genera un mayor valor presente o no al jugador 2, ¿no? Entonces, sin mayor complicación, ¿no? Podemos decir que el jugador 2 o su estrategia alternativa del jugador 2 podría ser, digamos, jugar siempre I, ¿no? Aunque siempre I es lo mismo como resultado, ¿no? Podemos decir siempre D, ¿ok? Para variar. Entonces decimos siempre D, entonces el jugador uno, su estrategia se mantiene, que sería B en la etapa uno. El jugador 2 juega D en la etapa uno, ¿no? Como el resultado en la etapa uno, que es BD, es distinto a BI, por tanto, el jugador, ¿no?, en la etapa 2 va a cambiar su estrategia y vas a decir que es B, ¿no? Porque es lo que dice la estrategia del jugador uno, ¿no? Que va a jugar B en otro caso, ¿no? En un caso distinto al resultado que es BI, ¿no? Como el resultado en este caso fue BD, pues bueno, juega B. Y lo mismo para el jugador 2, pero el jugador 2 juega siempre D. Entonces en la etapa 2 va a jugar D, ¿no? Por tanto, en este caso, el valor presente para el jugador 2 sería BD, que tendría un pago de 2 más 2, ¿no? Por tanto, tendría un valor presente igual a 4. ¿Ok? Tendría un valor presente igual a 4. Por tanto, esta nueva estrategia o estrategia alternativa para el jugador 2, ¿no? No le da un mayor valor presente, ¿no? Entonces, probemos con otra, a ver si podemos ver, ¿no? Entonces, otra podría ser que el jugador 2 juegue eh, D en la primera etapa e I una segunda etapa, ¿no? Independientemente de lo que haga el jugador ¿no? Entonces, jugar D en la primera etapa y jugar I en la segunda etapa, independientemente de lo que haga el jugador uno, ¿no? Entonces, la estrategia del jugador uno se mantiene, ¿no? Que sería jugar B en la primera etapa, y dado que el resultado no es igual a BI en la primera etapa, el jugador uno jugaría B según sus instrucciones, ¿no? De su estrategia original, ¿correcto? En ese sentido, el valor presente para el jugador 2, ¿no? Sería BDB, ¿no? O BD, que sería un pago de uno, perdón, pago de 2 para el jugador 2, para el jugador 2, un pago de 2 para el jugador 2 más BI, ¿no? Que es otro pago de 2 para el jugador 2, ¿no? Por tanto, también sería 4, ¿ok? Sería 4. En este sentido, esta estrategia tampoco no es, esta estrategia alternativa tampoco es mejor respuesta, ¿no? Como dije inicialmente, podemos seguir probando distintas alternativas o distintas estrategias, pero para fines del ejemplo me basta con dos, ¿no? Para afirmar que esas dos estrategias sí son equilibrios de Nash, ¿ok? Ese perfil, esa combinación de estrategias, sí son equilibrios de Nash, ambas son mejores respuestas de cada una, ¿no? Entonces, ya de alguna forma pasamos este filtro de que son equilibrios de Nash, veamos si son equilibrios de Nash perfecto en sus juegos, ¿ok? Si son equilibrios de Nash perfecto en sus juegos.
Ok, entonces para ello podemos apoyarnos nuevamente del método de inducción hacia atrás para ver claramente la lógica, digamos, ¿no? Entonces, veamos. B y D. Jugador 1, jugador 2, A, B y D. D. Ok, entonces, ¿qué nos dice el método de inducción hacia atrás? El método de inducción hacia atrás nos dice que encontremos los subjuegos, ¿no? Tenemos los cuatro subjuegos. ¿Ok? Tenemos los cuatro subjuegos y lo que nos dice es, bueno, identifiquemos los equilibrios Nash, ¿no? Y nosotros ya hemos identificado los equilibrios Nash, ¿no? ¿Cuáles eran los equilibrios Nash? Era, a ver si no mal recuerdo acá es AI y BD, ¿no? Sí, AI y BD, ¿ok? Entonces los equilibrios Nash son AI y BD, ¿ok? ¿Qué te dice la estrategia? La estrategia te dice, ¿no? Que si al inicio el jugador uno juega B y el jugador 2 juega I, entonces lo que se corresponde es jugar, el jugador uno juega A y el jugador 2 juega, eh, juega I, ¿correcto? Eh, entonces, la estrategia te dice eso, ¿no? A ver. Ok. La estrategia te dice, si el jugador uno juega B en la primera etapa y el jugador 2 juega I en la también en la primera etapa, y ese es el resultado de la primera etapa, entonces en la segunda etapa ambos jugadores van a jugar ahí, ¿no? Esto vamos a poner, ¿no? Ambos van a jugar ahí, ¿ok? Es decir, la estrategia en principio está haciendo que en la última etapa se juegue un equilibrio Nash de ese subjuego, ¿no? En esta última etapa, en la ronda 2, ¿no? En particular en este subjuego, dada la historia del juego, se está haciendo que se juegue ahí, que como hemos identificado es
un equilibrio de Nash. ¿Correcto? Es un equilibrio de Nash. Entonces, esta estrategia está haciendo que en la última ronda se juegue un equilibrio de Nash, que es, si aplicamos el método de inducción hacia atrás, es lo que haríamos. ¿Correcto? Es lo que haríamos. Tendríamos como equilibrio de Nash eso y probaríamos o tendríamos como alternativa ese perfil, ¿no? Ese perfil ahí. Pero no solamente eso está haciendo la estrategia, porque la estrategia te dice adicionalmente que si el resultado en la primera etapa es distinto que BI, por ejemplo, un resultado distinto que BI en la primera etapa podría ser AD, ¿no? AD es un resultado distinto a BI. Lo que van a jugar tanto el jugador uno como el jugador 2 sería jugar el jugador uno B y el jugador 2 B. ¿No? Es lo que te dice la estrategia, ¿no? Que el jugador en la segunda etapa juega B y el jugador 2 en la segunda etapa juega D. Es decir, en este subjuego, ¿no? Si la historia del juego es AD en la primera etapa, llegas a este subjuego en la segunda etapa, en este subjuego, esa estrategia también te está llevando a que juegues equilibrio de Nash del juego de etapa, que como sabemos también es BD, ¿correcto? También es BD. De igual manera, cualquier otro resultado distinto a BI, por ejemplo, el resultado distinto a BI podría ser AI, digamos, ¿no? En la primera etapa, ¿no? Podría ser AI, ¿no? Y en este caso, AI que se juegue en la primera etapa, ¿no? Da o genera que en la segunda etapa se juegue BD. ¿Correcto? Se juegue BD, que como sabemos también es un equilibrio de Nash, ¿no? Si el resultado es distinto a BI, como por ejemplo puede ser BD en la primera etapa, esa estrategia fuerza a que en la segunda etapa se juegue también BD, ¿no? Que es un equilibrio de Nash del juego de etapa, ¿correcto? Es un equilibrio de Nash del juego de etapa. Entonces, esta estrategia lo que está haciendo es que en todos los subjuegos de la última etapa se jueguen los equilibrios de Nash, ¿no? Se jueguen equilibrios de Nash, sea BD o sea AI, ¿correcto? Y si todos estos resultados, nuevamente por el método de inducción hacia atrás, lo llevamos a una tabla, vamos a llevar una tabla, como en el caso anterior, tendríamos que tener el mismo resultado, que es un equilibrio de Nash. Veamos. Ver. Mm, mm. El juego original me da un pago de 4-4 acá. ¿Ok? Entonces, esos son los pagos del juego original, ¿no? En la tabla de dos entradas. Entonces, por ejemplo, si la historia del juego o en la etapa uno me dice que es, por ejemplo, AB, perdón, acá estoy mal. Esto está mal. Está mal. La estrategia es AB y AB e ID. Ok, ok. Ahora sí. Entonces, si la estrategia
o si las estrategias, digamos, o el desarrollo de las estrategias me indica que en la primera etapa el resultado es ahí, ¿no? Es decir, que en la segunda etapa el resultado va a ser, o los jugadores van a jugar BD, ¿no? Es lo que nos dice la estrategia, ¿no? Cualquier resultado distinto a BI en la primera etapa, ambos jugadores van a jugar BD, ¿no? Entonces, si juegan ambos BD, ¿no? El pago sería, por ejemplo, para el jugador uno, ¿no? O sea, estamos en esta historia, ¿no? El resultado es ahí, en esta historia, los pagos son los juegos en la segunda etapa es BD, ¿no? Chirrión con BD y los pagos de BD sería para el jugador uno y 2 para el jugador 2, ¿correcto? Entonces, para el jugador uno se le suma uno y al jugador 2 se le suma 2, ¿correcto? ¿Estamos? Sí, ¿no? Si la historia nos dice que en la primera etapa juegan AD, ¿no? De nuevo, eliminamos esto, nos queda también un pago de 1,2, ¿no? ¿no? Ver si es efectivamente 1,2, sí, efectivamente 1,2, 3,2, ¿no? Entonces, el jugador uno recibiría un pago de uno y el jugador 2 recibiría un pago de 2. ¿Ok? Lo mismo, ¿no? Cuando es BI, el juego en la segunda etapa da como resultado AI, ¿no? Entonces, si es así, chirrión con este subjuego, ¿no? Y el resultado es un pago de 4 al jugador uno y un pago de 4 al jugador 2. ¿Ok? 4, 4. Entonces tendríamos que sumarle 4 y 4, ¿no? Más, si el resultado de la primera etapa es BD, bueno, juegan BD y reciben cada uno un pago de uno más un pago de 2, ¿no? Entonces, tenemos que, ante eso, ver si justamente también es un equilibrio en Nash y queda claro, que sí es un equilibrio en Nash la estrategia BI, ¿no? O sea, la mejor alternativa sería jugar BI, ¿sí? ¿Está claro o no? Probemos, probemos. ¿Ok? Si el jugador 2 juega ahí, la mejor respuesta sería jugar B para el jugador uno y aquí hay un tema de indiferencia, ¿no? Luego, para el jugador 2, ¿no? La mejor respuesta sería jugar esto y esto, ¿no? Por tanto, la mejor alternativa sería jugar BI, ¿no? Que es justamente lo que la estrategia de alguna forma te indica, ¿no? Jugar BI en la primera etapa, ¿no? Entonces, si estas estrategias no solamente serían equilibrio en Nash, sino que también serían equilibrio en Nash perfecto en subjuegos, ¿no? Serían equilibrio de Nash perfecto en subjuegos. ¿Por qué? Justamente porque también, primero, por el teorema, ¿no? Todas cumplen, digamos, es decir, todos los subjuegos últimos se juegan su equilibrio de Nash, ¿no? Y que estamos viendo que por el método de inducción hacia atrás, también, digamos, es el resultado de la eliminación de los subjuegos, ¿no? Por el método de inducción hacia atrás. Entonces, es un equilibrio de Nash perfecto en subjuegos. ¿Ok? Repito, estamos asumiendo que el delta es igual a uno, pero si ustedes pueden poner cualquier delta, obviamente el delta va de cero a uno, ¿no? El resultado tiene que ser el mismo, ¿no? El resultado tiene que ser el mismo. Obviamente para este juego en particular, puede haber para otros ejemplos un delta distinto, pero en particular para este juego sí. ¿Ok? Preguntas. Profesor, ¿puede repetir la última parte donde que
¿cuál estrategia vendría a ser equilibrio de Nash perfecto en su juego? Sí, la que hemos planteado en la diapositiva. Sí, sí ven ay, perdón. Se ve la diapo, ¿no? Sí, Sí. Repito, nosotros estamos comprobando si este perfil, ¿no? Dadas esas estrategias de los jugadores, es un equilibrio de Nash perfecto en sus juegos, ¿no? Lo primero que hemos hecho es, hemos visto si son equilibrios de Nash en principio, ¿no? Entonces hemos visto que el perfil sí es un equilibrio de Nash, ¿no? Hemos identificado que no existe estrategias alternativas para ambos jugadores que le generen le generen un mayor valor presente. Por tanto, el primer check, digamos, ¿no? ¿Es un equilibrio de Nash ese perfil? Sí, es un equilibrio de Nash. Ahora veamos si es un equilibrio de Nash perfecto en sus juegos. ¿Cómo lo podemos hacer? Una inducción hacia atrás. ¿No? El método de inducción hacia atrás, aplicamos lo que sabemos, ¿no? Agrupamos los subjuegos o identificamos los subjuegos, eliminamos, vemos los equilibrios de Nash y justamente coinciden con las estrategias planteadas o estas estrategias planteadas, digamos, ¿no? Es el resultado de la eliminación iterada, digamos, de los subjuegos, ¿no? Que coinciden justamente con la estrategia, por tanto, es un equilibrio de Nash perfecto en sus juegos. Otra forma de verlo es a partir justamente del teorema, y justamente el teorema es lo que te dice eso, ¿no? El teorema te dice que cualquier equilibrio de Nash perfecto de su juego, del juego repetido, tiene que dar lugar en la última etapa a un equilibrio de Nash. Es decir, necesariamente tienes que, o necesariamente un equilibrio de Nash perfecto de su juego, o en un equilibrio de Nash perfecto de sus juegos, en la última etapa, en todos los subjuegos, ojo, en todos los juegos de la última etapa se juega necesariamente equilibrio de Nash. Si no es así, no sería un equilibrio de Nash perfecto en sus juegos. ¿Ok? Este perfil, estas estrategias planteadas por los jugadores plantean eso, ¿no? Hemos visto en el árbol cómo independientemente de la historia, ¿no? Independientemente de la historia, en la última ronda, que en este caso es la segunda etapa, en la última ronda, en todos los juegos de la última ronda, siempre se juegan equilibrios de Nash, del juego de etapa. No necesariamente tiene que ser el mismo equilibrio de Nash. En este ejemplo, hemos visto que ese juego de etapa tiene dos equilibrios de Nash. ¿Correcto? Y no necesariamente en todos los subjuegos de la última ronda se juega el mismo equilibrio de Nash, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que se juega equilibrio de Nash, ¿correcto? Entonces, y ojo, el detalle adicional y que justamente va a partir del teorema es que en la primera etapa no se juega un equilibrio Nash, porque la estrategia BI no es un equilibrio Nash en el juego de etapa. Ojo, en el juego de etapa, no en la agregación como hemos visto al realizar la tabla, ¿no? En la agregación, ¿no? Que es el valor presente básicamente de todos los juegos, ¿no? Ahí sí se juega BI, digamos, ¿no? Que hemos encontrado que es un equilibrio de Nash y se juega ahí. Pero BI no es un equilibrio de Nash del juego de etapa, del juego original, ¿correcto? Es lo que te dice el teorema, ¿no? O sea, el teorema te dice, no necesariamente tú tienes que jugar en las etapas previas al juego, a la última ronda, no necesariamente tienes que jugar un equilibrio de Nash para que sea un equilibrio de Nash perfecto en su juego. Sí, para que sea un equilibrio de Nash perfecto en su juego, ¿no? La condición necesaria es que al final, en la última ronda, necesariamente sí se tienen que jugar en todos los subjuegos un equilibrio de Nash del juego de etapa. Cualquiera, ¿no? Si hay más de uno, cualquiera, no necesariamente tiene que ser el mismo. ¿Correcto? ¿Sí se entiende? Sí, profesor. Entonces, no necesariamente el equilibrio de Nash tiene que ser equilibrio de Nash perfecto en su juego, sino la estrategia que me está planteando ahí, jugar a BI. A ver, ¿me puedes repetir un poco lo que... Claro, lo que entiendo es que para que una estrategia sea equilibrio de Nash perfecto juego,
no necesariamente tiene que ser un equilibrio de Nash, No, no, sí, sí. O sea, ¿verdad? a veces, o sea, si quieres verlo en términos conjuntos, bueno, este es el conjunto de todos los equilibrios de Nash, y dentro de todos estos equilibrios de Nash hay un subconjunto que son equilibrios de Nash perfectos en sus juegos. Entonces, sí, necesariamente, si tú demuestras que no es un equilibrio de Nash, como se vio en la clase anterior, ¿no? En este ejemplo, hemos visto que este perfil conformado por estas dos estrategias, ¿no? No era un equilibrio de Nash. Si no es un equilibrio de Nash, mucho menos va a ser un equilibrio de Nash perfecto en sus juegos. ¿Ok? En este último ejemplo que puso, no se cumple, no se estaría cumpliendo, o sí, porque el equilibrio de Nash es diferente y equilibrio de Nash perfecto subjuego es diferente. El equilibrio de Nash. No, el Los, equilibrio de Nash es el mismo. los Eh, equilibrios el- son, ¿qué es? no. Una cosa es, a ver, una cosa es el equilibrio de Nash del juego de etapa y otra cosa es el equilibrio de Nash del juego repetido. ¿Ok? Ah, Entonces, sí, nosotros estamos analizando si este perfil, a ver, estamos analizando si este perfil sigma uno sigma 2 donde sigma uno es esta estrategia, sigma 2 es esta estrategia, son o es un perfil, un equilibrio Nash perfecto en sus juegos. Pero la estrategia es esta, repito, esta es la estrategia, que es distinto a las estrategias planteadas en la juego de etapa. No, repito, la definición de estrategias en juegos repetidos es básicamente, la estrategia es qué es lo que yo tengo que hacer, ¿no? En todas las posibles historias del juego. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en todas las etapas? No solamente en una etapa, no solamente en el juego de etapas, no, en todas las etapas. Esa es mi estrategia, ¿correcto? Esa es mi estrategia. Entonces, el equilibrio de Nash que hemos visto en el juego de etapas, ¿no? Como decimos acá, es ahí, si no mal recuerdo, y BD. ¿Ok? Entonces, estos sí son los equilibrios Nash del juego de etapa. ¿Ok? Eso es correcto, ¿no? Pero el equilibrio de Nash del juego repetido es este perfil, es decir, todo este desarrollo tanto para el jugador uno para el jugador 2, ¿correcto? Entonces, son cosas distintas el equilibrio Nash del juego de etapa con el equilibrio Nash del juego repetido. ¿Que pueden coincidir? Yo diría que no, porque el equilibrio de Nash del juego de etapa es simplemente jugar en una etapa una estrategia, ¿no? Este es, por ejemplo, el perfil en juego de etapa, ¿no? Del equilibrio de Nash. Es ahí, ¿correcto? En cambio, en un juego repetido no es solamente ahí, es jugar, por ejemplo, BI en la primera etapa, jugar ahí, digamos, según el resultado, ¿no? Es más, incluso las estrategias son distintas, ¿no? Las estrategias son, como repito, todas las posibles acciones que puedes realizar en todas las distintas historias del juego, no solamente uno, digamos, ¿no? Entonces son cosas distintas. Que te ayude o que te apoyes como en el resultado del juego de etapas, sí, es claro, digamos, ¿no? Es obvio de alguna forma para encontrar justamente los equilibrios de Nash o equilibrios más perfectos en sus juegos, en los juegos repetidos. Sí, te apoyas en los equilibrios Nash del juego de etapas, sí, pero son cosas distintas, son estrategias totalmente distintas, ¿no? No sé si me explico bien. sí, sí, profesor, gracias. Eh, a ver, algunas preguntas del chat. Profesor, ese delta, ¿cómo lo hago? Eh, bueno, depende. Vamos a ver ahí cuando hagamos.
estrategias infinitas, ahí vamos a ver cómo nos sirve el delta. La otra, si existen dos equilibrios de profesor, también al final tendría que dar dos equilibrios de Nash. Si existen dos equilibrios de Nash perfectos de sus juegos, también al final tendrían que dar dos equilibrios. Estoy leyendo, Miguel, estoy tratando de leer o interpretar lo que has preguntado. Si existen dos equilibrios de Nash, también al final tendrían que dar dos equilibrios de Nash. No, 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 o sea, repito, creo que hay una confusión, digamos. Lo que nosotros estamos evaluando en el juego repetido es, de nuevo, todo eso es una estrategia. Aquí estamos hablando de una estrategia del jugador 1 y otra estrategia y una otra estrategia del jugador 2. Esas son las estrategias, ¿no? Pueden haber en este mismo juego repetido o con este mismo juego de etapa que se repite, pueden haber otras estrategias que son otros equilibrios perfectos de su juego. Sí, puede darse, ¿ok? O sea, no necesariamente el equilibrio perfecto de su juego es único, no necesariamente, ¿no? Más aún sí, en el juego de etapa existen más de un equilibrio de Nash, ¿no? De nuevo, podemos forzar unas instrucciones, unas estrategias, de tal manera que en la última ronda se jueguen, digamos, los distintos equilibrios de Nash. Una forma, o digamos, unas estrategias es la que se ha planteado acá, ¿no? Podemos plantear otras estrategias para ambos jugadores de tal manera que en la última ronda siempre se juegue este equilibrio de Nash del juego de etapa, BD, ¿no? Podemos plantear como ejercicio que en la última ronda, de alguna manera, siempre se juegue BD, ¿no? Entonces ya estás de alguna forma eh, eh, generando que justamente en la última ronda, en todos los subjuegos, se juegue un equilibrio de Nash, que es una condición necesaria para que esas estrategias sean equilibrio de Nash perfecto en sus juegos. ¿Ok? Sean equilibrio de Nash perfecto en sus juegos. Entonces, repito, ¿no? No confundamos los equilibrios de Nash que existen en el juego de etapa con los equilibrios de Nash de un juego repetido. Sí es cierto que se apoya el equilibrio de Nash en juego repetido, se apoya de alguna forma para encontrar equilibrios de Nash en el juego repetido o equilibrio de Nash perfecto del juego en el juego repetido. Sí, nos apoyamos en los resultados de equilibrio de Nash del juego de etapa. Sí, nos sirve como información, ¿correcto? Y queda claro esto de alguna manera cuando aplicamos el método de inducción hacia atrás, digamos, ¿no? Porque ahí sabemos de alguna manera cuál es las respuestas óptimas o las decisiones óptimas de los jugadores en cada etapa, ¿no? Por eso es importante saber cuáles son los equilibrios de Nash en el juego de etapa, digamos, ¿no? Repito, lo resaltante en el teorema es que no necesariamente en todas las etapas previas a la ronda final, ¿no? Se tiene que jugar equilibrio de Nash para que el juego o las estrategias o el perfil, ¿no? En un juego repetido sea un equilibrio de Nash perfecto de sus juegos, ¿no? Es de alguna forma lo resaltante de el teorema, ¿ok? Eh, ok. ¿Está claro? ¿Preguntas? Ok. Eh, Veamos ahora un juego repetido de manera infinita, ¿ok? Entonces, un juego repetido de manera infinita básicamente contiene las mismas definiciones, ¿no? De un juego repetido de manera finita, ¿no? Vamos a utilizar el factor de descuento, vamos a utilizar los valores presentes,
La lógica básicamente es la misma, la única diferencia es el hecho de que el juego se repite infinitas veces. O sea, el juego no acaba, ¿ok? Y por tanto, si el juego no acaba, el razonamiento de los jugadores es distinto, ¿no? Y acá un poco es el tema de, digamos, lo que dice, digamos, de alguna forma en algunos experimentos es el hecho de que cuando un jugador sabe que el juego va a repetir, justamente, y esto de alguna forma trata de sostenerse en el teorema anterior o de alguna forma trata de sostener el teorema anterior, es que en la última ronda siempre juegan, digamos, con, de alguna manera, buscando una solución razonable, óptima, digamos, ¿no? Es por eso que el teorema anterior decía que en la última ronda siempre se juega un equilibrio de Nash, ¿no? Este, pero en un juego repetido de manera infinita, digamos, esto obviamente no se cumple porque no hay una ronda final. Pero entonces, ¿cómo uno podría plantearse una situación así de teórica en la práctica? Eh, y una forma, digamos, de poder aplicar en la práctica esta lógica de juegos repetidos de manera infinita es no decirle a los jugadores cuándo termina el juego, ¿ok? No decirles a los jugadores cuándo termina el juego. Entonces, no saben si termina en la segunda ronda, entonces no saben si comportarse en la segunda ronda es comportarse como al final del juego, no saben si termina en la quinta ronda y por tanto no saben si en la quinta ronda van a comportarse como si fuese el último juego, ¿no? Entonces, hay una diferencia importante de alguna forma de análisis si hablamos de juegos finitos y juegos infinitos, digamos, ¿no? Y esto está justamente recogido en esta diferenciación, digamos, ¿no? Que, de nuevo, ¿no? Lo que te dice la teoría es que cuando el jugador sabe cuál es la última ronda, tiene un comportamiento distinto si no supiera que es la última ronda, ¿no? ¿Ok? Entonces, muy aparte de eso, digamos, lo que vamos a hacer básicamente es eso, ¿no? Los conceptos, las definiciones, la lógica, la dinámica va a ser similar que un juego repetido de manera finita, pero en este caso el T es infinito, ¿no? Entonces podemos hablar de, nuevamente, de, de que todo el juego es de conocimiento público, todos conocen un factor de descuento de todos los jugadores, ¿no? Que saben que este juego nunca va a terminar, que saben los pagos que van a recibir, digamos, ¿no? Todo eso, ¿no? Que ya hemos visto previamente, ¿no? Nuevamente, las definiciones de historia, las estrategias, el perfil, básicamente es lo mismo que un juego repetido de manera finita, digamos, ¿no? En este caso va a ser simplemente de manera infinita, ¿no? Y veamos de forma rápida, digamos, cómo en este tipo de juegos podemos encontrar los equilibrios de Nash o equilibrio de Nash perfecto en sus juegos, ¿no? Sobre todo porque en el juego de manera finita, de alguna manera nos apoyábamos en el método de inducción hacia atrás para encontrar equilibrio de Nash perfecto en sus juegos. Pero si aquí es repetido de manera infinita, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Es una pregunta que resalta, ¿no? Veamos un ejemplo del dilema del prisionero nuevamente, ¿no? Donde, por ejemplo, podemos identificar, por ejemplo, esta estrategia, ¿no? Que es callar siempre, callar siempre. Veamos este primer ejemplo. Entonces, en callar siempre, vamos a ponerla.
No, jugador 2. A ver, callar, confesar, ¿no? Los pagos, a ver, creo, si no me recuerdo, era 1-1, 4-4, creo, 0, 5 y 5-0, creo que eran así. Vamos a ver. Sí, ¿no? Callar o no confesar, es lo mismo, ¿no? 4-4-5-0. Ok. Entonces tenemos ese juego del dilema prisionero. ¿Ok? Entonces, lo que nos dice la estrategia, ¿no? Que se repite de manera infinita, ¿no? El primer ejemplo, este que podemos ver acá, ¿no? Este primer ejemplo, callar siempre, ¿no? Ese perfil, es decir, que el jugador uno juega a callar siempre, el jugador 2 juega a callar siempre. Esto lo podemos plantear de esta manera, ¿no? Que el jugador uno juegue callar, callar, callar. No están jugando callar con independencia, digamos, de lo que hace cada jugador, ¿no? Callar, callar, callar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el valor presente? Analicemos para el jugador uno, repito, se tiene que analizar para ambos, ¿no? Pero para encontrar si es un equilibrio Nash, bastaría que falle uno, ¿no? Prueba por contradicción, ¿correcto? Entonces, veamos el valor presente para el jugador uno sería callar, callar, sería un grupo de 4, ¿no? Más 4 delta, ¿no? Más 4 delta al cuadrado, hasta el infinito, ¿no? Y esto es que es igual, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan? ¿A qué es igual esto? 4 1 menos delta, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ese es el valor presente del jugador uno. Pregunto, ¿existe alguna otra estrategia del jugador uno que le pueda generar un mayor valor presente al jugador uno? ¿Existe alguna otra estrategia? ¿Alguna idea? Por ejemplo, podemos decir que el jugador uno puede tener como estrategia alternativa siempre confesar, ¿no? Entonces, el jugador uno puede ser siempre confesar y por tanto su estrategia, digamos, ¿no? Sería confesar, confesar, confesar infinitamente. El jugador 2 mantiene obviamente su estrategia, que es callar siempre, callar, callar, callar infinitamente. Por tanto,
el valor presente para el jugador uno para esta nueva estrategia sería ¿cuál? 5 más 5 delta más 5 delta al cuadrado y así sucesivamente, ¿no? Que esto, como sabemos, es igual a 5 sobre 1 menos delta, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, nosotros para cualquier delta, ¿no? Nuevamente, para cualquier delta menor que 1, hemos visto que ese perfil, ¿no? No es un equilibrio de Nash, ¿no? Porque estamos demostrando que el jugador uno tiene una estrategia que es mejor respuesta ante la estrategia del jugador 2, ¿correcto? Para cualquier delta menor que 1, ¿no? O distinto de 1, ¿ok? Entonces, en principio, ese perfil, digamos, ¿no? Siempre callar, se muestra en el ejemplo inicial, o callar siempre, no sería un equilibrio de Nash, ¿no? Y como ya hemos visto, si no es un equilibrio de Nash, mucho menos será un equilibrio de Nash perfecto en sus juegos, ¿correcto? No será un equilibrio de Nash perfecto en sus juegos, ¿no? Y ahí, digamos, está, ¿ok? Y ahí está. ¿Está claro? Sí, ¿no? Este es el ejemplo sencillo. Veamos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos dice, ¿no? Que las estrategias de ambos jugadores es, ¿no? Me refiero a esto, ¿no? Este segundo ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, jugar en la etapa t mayor que 1 la acción que el contrario jugó en la etapa t menos 1, o sea, en un periodo anterior, y en la y en la primera etapa jugar confesar, ¿ok? Es decir, ambos van a confesar en la primera etapa, ¿no? Y como va desarrollándose el juego, van a jugar lo que jugó cada o su rival en la etapa previa, ¿ok? Entonces, ¿cómo desarrollamos eso? Veamos. No. Entonces, lo que nos está diciendo es que el jugador uno, ¿no? En la primera etapa juega confesar, el jugador 2 en la primera etapa juega confesar, y como el jugador 2 jugó en la primera etapa de confesar, el jugador uno también juega a confesar en la segunda etapa, ¿no? Es lo que dice las instrucciones de las estrategias. Lo mismo para el jugador 2, ¿no? Dado que el jugador uno jugó a confesar en la primera etapa, ¿no? El jugador 2 juega a confesar en la segunda etapa, ¿no? Lo mismo, dado que el jugador uno jugó, perdón, dado que el jugador 2 jugó confesar en la segunda etapa, el jugador uno va a jugar confesar en la tercera etapa, lo mismo para el jugador 2 y como verán, esto se viene repitiendo de manera infinita, ¿no? Eso se repite de manera infinita. Ok, entonces, nuevamente, ¿no? Para identificar si son un equilibrio de Nash, ¿no? Si ese perfil es un equilibrio de Nash,
veamos el valor presente, ¿no? Entonces, el valor presente para el jugador 1 sería, digamos, que, ¿cuál es el resultado de la primera etapa? Confesar, confesar, tendría un pago de 1, ¿no? En la segunda etapa sería 1 por delta al cuadrado. En la tercera etapa, de nuevo 1 por delta al cubo. Y así sucesivamente. Y esto es 1 sobre 1 menos delta, ¿no? Entonces ese sería el valor presente, ¿no? Del jugador 1, digamos, si sigue esa estrategia, ¿no? Entonces, nos debemos preguntar cuál sería, o existe, o si existe, ¿no? Si existe alguna estrategia alternativa, digamos, al jugador 1 que le genere un mayor valor presente al jugador 1 frente a esa estrategia, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser? ¿No? ¿Cuál podría ser una estrategia alternativa para el jugador 1, digamos, que le puede reportar un mayor valor presente, ¿no? Eh, por ejemplo, podemos plantear una estrategia callar siempre, por ejemplo, ¿no? Veamos qué pasa si planteamos callar siempre o siempre callar, ¿no? Para el jugador 1. Entonces, si planteamos esta estrategia, tenemos que el jugador 1 juega callar, callar, callar y así sucesivamente. Pero el jugador 2 mantiene su estrategia. ¿Y cuál es la estrategia? El jugador 2 jugar confesar en la primera etapa y jugar en las etapas posteriores lo que el jugador 1 jugó en las etapas previas, ¿no? Entonces, en la etapa 2 o en la ronda 2, el jugador 2 va a jugar lo que el jugador 1 jugó en la ronda 1, que en este caso sería callar, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el valor presente para el jugador 1 en esta situación? ¿No? Sería, en la primera ronda, callar, confesar para el jugador 1 le implica un pago de 0, ¿no? Le implica un pago de 0. Más, en la segunda ronda, callar, callar le implica un pago de 4 delta, ¿no? En la tercera ronda, un pago de 4 por delta al cuadrado y así sucesivamente. ¿Correcto? Y así sucesivamente. ¿Cuál es el valor presente? ¿Cuál es el valor presente? Como yo sé que ustedes ya saben, yo lo pongo nada más, ¿no? Entonces el valor presente en este caso es 4 delta sobre 1 menos delta. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el mayor valor presente? ¿No? ¿Cuánto es mayor? ¿O bajo qué circunstancia es mayor? ¿No? Y queda claro que depende del delta, ¿no? Y justamente la pregunta que hizo su compañero, digamos, ¿no? ¿Cómo calculo el delta? Bueno, nos podemos plantear, nos podemos preguntar, en este caso, una pregunta, o en este caso, una visión, digamos, particular.
A ver, nos podemos preguntar cuándo esta estrategia alternativa es mejor respuesta, o en otras palabras, cuando esta estrategia le genera un mayor valor presente al cuadro 1 que la estrategia original, es decir, cuando 4 delta sobre 1 menos delta es mayor que 1 sobre 1 menos delta, ¿no? Y eso ocurre cuando el delta es mayor que un cuarto, ¿ok? Cuando delta es mayor a un cuarto, ¿sí? ¿Por qué es importante esta visión? Porque lo que yo estoy mostrando es que para deltas mayores que un cuarto existe una estrategia alternativa que le da un mayor valor presente al jugador 1. Por tanto, para deltas mayores que un cuarto, ¿no? No sería una mejor respuesta esa estrategia original del jugador 1, ¿correcto? ¿Sí? Porque esto es importante. Profesor, entonces para deltas menores que un cuarto, ¿esta sería una mejor respuesta? No necesariamente. Lo que sí es correcto es que para deltas mayores que un cuarto, la estrategia original no sería una mejor respuesta. ¿Correcto? No sería una mejor respuesta. Porque yo estoy planteando frente a una estrategia alternativa. Repito, pueden haber, y ahora que estamos en juegos repetidos de manera infinita, puede haber infinitas combinaciones de estrategias, ¿no? ¿Correcto? Lo que sí es cierto es que para deltas mayores que un cuarto, la estrategia original planteada no es una mejor respuesta, ¿correcto? Por tanto, a partir de esto, podemos afirmar que para deltas mayores que un cuarto, esa estrategia no es un equilibrio de Nash, ¿ok? Para deltas mayores que un cuarto. Entonces, ¿para qué deltas sí es un equilibrio de Nash? Bueno, planteémonos otras estrategias, ¿no? Nos planteamos, nos seguimos planteando estrategias y vemos para qué rango de delta esta estrategia original, ¿no? O, bueno, esta no es la estrategia original es esta, ¿no? Jugar en la etapa t mayor que uno la acción que el contrario jugó en la etapa t menos uno y en la primera etapa confesar, ¿no? Esa es la estrategia original. Entonces tenemos que plantearnos distintas estrategias y ver que para qué delta, digamos, ¿no? Siempre eso es una mejor respuesta, siempre le da un mayor valor presente. ¿Ok? Y acá de nuevo repito lo que les dije inicialmente, ¿no? O sea, me basta que me muestres, digamos, en principio, me basta para encontrar que no es un equilibrio Nash o para afirmar que no es un equilibrio Nash, me basta una prueba por contradicción, que es esta, ¿no? Que he encontrado un equilibrio, perdón, una estrategia que muestra que es una mejor respuesta, ya, suficiente. Entonces, por tanto, para esos deltas, eso no es un equilibrio Nash, ya está, ¿no? Eso, ¿ok? Si haces con dos estrategias y muestras que la estrategia original sigue siendo mejor respuesta, me es suficiente. Repito, ¿no? Me es suficiente. Con dos estrategias y se sigue sosteniendo, digamos, incluso se sigue sosteniendo para un grupo de deltas, ¿no? Entonces sería genial, ¿no? Suficiente para mí. Eso, no sé si está claro lo que se está afirmando en esta parte, ¿no? Que para deltas mayores que un cuarto, esa estrategia original no sería un equilibrio de Nash. Por tanto, para deltas mayores que un cuarto, esa estrategia original mucho menos sería un equilibrio de Nash perfecto en sus juegos. No estamos afirmando nada sobre deltas menores que un cuarto. O sea, no estamos afirmando que para deltas menores que un cuarto, la estrategia original sí es un equilibrio de Nash. No estamos afirmando eso. ¿Ok? Son cosas distintas. ¿Se entiende? Sí, no, todo bien.
excelente. Ok, ya. Eh, ok. Y si hacen el ejercicio para, digamos, para el jugador 2 el resultado debe ser el mismo, ¿no? Similar. Pero como ya saben, como lo que buscamos, si es un equilibrio de Nash, se debe cumplir no solo para uno, sino para dos. Basta digamos, que no cumpla para uno para que ya digamos que no es un equilibrio de Nash. ¿Correcto? Para deltas mayores un cuarto. ¿Ok? Eh, eso. Ya. Vamos a quedarnos hasta acá porque el tercer ejemplo es un poquito más largo y adicionalmente tiene mayores detalles, o justamente porque es más detalloso, tiene mayor tiempo, digamos, ¿no? Y lo que básicamente venimos a explicar es en el segundo caso, o perdón, en el tercer ejemplo es, ya, ¿qué pasa si es un equilibrio de Nash? ¿Cómo a partir de que es un equilibrio de Nash identifico si es un equilibrio de Nash perfecto en su juego, ¿no? Y acá justamente vamos a hablar de un tema de eh, que digamos, dado el ejemplo que es un dilema de prisionero, digamos, vamos a hablar de un tema de arrepentimiento, o que es básicamente cambiar las estrategias en el pleno desarrollo, digamos, de todo el juego de etapas, ¿no? Pero eso vamos a verlo en clase con mayor detalle, ¿ok? Vamos a quedarnos hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Profesor, en el examen solo va a venir teoría de juegos, ¿verdad? No, no. Va a venir teoría de juegos y hasta lo que lleguemos de modelos básicos. Ok. Modelos básicos de oligopolios, Cournot, Bertrand, Stackelberg. Los básicos. ¿Ya? Y justamente para eso, y voy a coordinar con los delegados, ¿no? El tema de la recuperación de las clases perdidas, digamos, ¿no? Para poder ver esos temas. Y las recuperaciones serían virtuales también. La idea, o sea, de verdad no soy fanático de la virtualidad, o en todo caso, de enseñar en virtualidad, porque no creo yo que todavía, o al menos la facultad, no veo herramientas, digamos, que puedan explicar como en sí presencial, con pizarra y borrar y hacer todas las cosas, ¿no? A mí me dificulta de alguna manera estas cosas para explicar con mayor detalle, ¿no? Puedo ser yo, sí, admito esa explicación, pero yo prefiero presencialidad. En todo caso, digamos, también soy consciente por los tiempos, ¿no? Pero necesariamente tiene que ser la próxima semana y tiene que ser virtual, digamos, ¿no? Para no afectar de alguna forma y de alguna manera también lo tengan grabado